buenos días, bienvenidos a Dominicana es Vida. Ya inicia el contenido de hoy. Como siempre usted nos ve cada domingo a las 11 de la mañana por su canal EN Televisión. Online, desde su computadora, su celular, si usted se desplaza, usted puede vernos online en televisión.com. Nuestras redes sociales, en nuestra plataforma de Instagram, Facebook, Twitter o X, ahí usted puede también recibir nuestros contenidos. Cada domingo les presentamos las noticias más relevantes, noticias que son de interés público, las noticias que usted y las informaciones que usted debe saber. Y en esta ocasión nosotros hemos estado enfatizando, profundizando en un tema que es de vida o muerte para los seres humanos, para la población dominicana, para las personas que habitamos en este país. Y tiene que ver con el trabajo. Nosotros ya hemos dicho, y la ciencia lo muestra, que para el ser humano el trabajo es una de las dos cosas que le dan sentido a la vida de los seres humanos. El trabajo, no importa el trabajo por pequeño que sea, si es un trabajo digno, pues le da sentido a la vida, levantarse todos los días, ir a trabajar, recibir ese salario, hacer planes en base a ese ingreso, eso le da sentido a la vida de las personas. También la Constitución Dominicana, como ustedes saben, nos garantiza el derecho al trabajo. En el artículo 62 y 62.9 de la Constitución Dominicana establece, y esperamos que no sea poesía en nuestro país, el empleo digno y el salario y remunerado. También establece el salario que debe ser justo y suficiente para vivir con dignidad y cubrir las necesidades materiales, sociales e intelectuales de la familia. Es decir, que no es solamente el trabajo, no es solamente un sueldo, sino que tiene que tener esas condiciones: digno, remunerado, justo y suficiente para cubrir las necesidades. En la República Dominicana, según las informaciones oficiales, hay más de 5 millones de trabajadores. Somos una población de unos 11 millones de habitantes y según el Ministerio de Economía, hay más de 5 millones de trabajadores en nuestro país. Nosotros, para profundizar en este tema, hemos querido hablar con los que saben, los especialistas en economía. El trabajo tiene que ver con el orden económico de nuestro país. Y en ese sentido se hizo, y nosotros compartimos la semana pasada con ustedes, dimos algunas pinceladas y algunas informaciones, las vertimos aquí, se llama Radiografía del Trabajo y el Salario, realizado por la prestigiosa, la Primada de América, la UAS, la Facultad de Economía, el Instituto de Investigación, con economistas prestigiosos, la Fundación Juan Bosch, una fundación de prestigio en nuestro país, y nosotros queremos profundizar en eso con la persona que participó en la realización de este estudio, de esta radiografía, este análisis. Vamos a descomponer con él de manera minuciosa los hallazgos que hay. Así que le damos la bienvenida a nuestro invitado, que es el señor Francisco Tavares Vázquez, quien es especialista en economía. Le damos la bienvenida. Bueno, pues que Dios me le dé muchas bendiciones y gracias por estar aquí. Muchas gracias por primera vez en este programa, Audelisa. Me siento contento porque vamos a tratar un tema fundamental para la vida económica de nuestro país. Es lastimoso que las políticas económicas de nuestro país no enfoquen el tema humano, el tema que tiene que ver con los salarios, que como tú bien mencionas, es un elemento fundamental para la vida y el desarrollo del país, sobre todo porque impacta lo que son los ingresos salariales de las familias, que evidentemente son las que hacen cada día posible que la República Dominicana se constituya en una de las economías más vibrantes en términos macroeconómicos, porque ya el otro factor que tiene que ver con traducir ese éxito macroeconómico del nivel del crecimiento, el nivel de las divisas, ¿verdad?, que ingresan a la economía vía el turismo, vía las remesas, que es un resultado precisamente de nuestro modelo que expulsa a dominicanos y a dominicanas a vivir fuera y no en su patria. Para que ustedes vean cómo es, esto se constituye en un pilar de nuestra economía. Entonces, yo preferiría, y ese es el sentido de este estudio,
de que la academia se ha involucrado ciertamente en un debate como este, de que el modelo productivo de la República Dominicana se base esencialmente en mejorar la calidad de vida de todos y todas, y que el dominicano no cifre su esperanza allende los mares, fuera de su patria, muchas veces haciendo malabares para poder apoyar a sus familiares que quedan aquí en nuestro país. Mire, una de las cosas que me motivó a traerlo aquí es porque yo creo en la investigación. Sí. Pienso, y es un hábito, es una costumbre, es parte del sistema de los países desarrollados, y se ha demostrado desde los comienzos de la humanidad que la ciencia, de hecho, la Biblia, que es uno de los libros más antiguos, habla de, hace una distingue entre lo que es sabiduría, conocimiento y ciencia. Exacto. Y la ciencia es muy importante para alcanzar el desarrollo. Los problemas, primero hay que reconocer que hay un problema, hay que debatirlo, hay que conocerlo para entonces poder buscar soluciones eficaces. Claro. Y cuando vi que usted hizo esas radiografías, pues ayuda mucho a conocer el problema. Sabemos que es un problema porque en la vida diaria lo vemos. Claro. Ahora vamos a conocerlo. ¿Cuáles son los principales hallazgos, las informaciones más relevantes que ustedes encontraron en esas radiografías del trabajo y el salario en la República Dominicana, que todo nuestro público tiene que saberlo porque es de interés público en la República Dominicana? Bueno, yo diría y lo fundamentara en dos elementos principales que surgen y después, ¿verdad?, una serie de ideas que se conectan y que fortalecen esos hallazgos. Lo primero es que nosotros revelamos es que la mayoría de la población dominicana adolece de lo que llaman pobreza laboral. Esto generó mucho, vamos a decir, mucho interés mediático, porque el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publica lo que se llama la pobreza monetaria, y ellos la estiman alrededor del 23 o 21%. ¿Qué es pobreza monetaria para el público dominicano que no es técnico? Bueno, la pobreza monetaria es un nivel, vamos a decir, de medición que hacen las autoridades económicas en base a una, vamos a decir, en una metodología del Banco Mundial, donde ellos establecen, por ejemplo, en el caso del año 2023... La cantidad de dinero que usted recibe, ¿sería? La cantidad de dinero, que son 22,000 y tantos pesos, frontera que determina si usted es pobre o no es pobre. Ya. Entonces, si un hogar dominicano ingresa más de 22,000 y tantos pesos, no se considera un hogar pobre en la República Dominicana. Exactamente. ¿Qué sucede? Que esos ingresos se miden en función de los ingresos que entran del padre, de la madre y todo aquel que trabaja en un hogar. Es decir, que incluyen todos los ingresos de los hogares, que ellos miden esencialmente en 3.1 miembros. O sea que cada familia dominicana en promedio tiene 3.1 personas. Entonces, los ingresos los van agregando en función de esos miembros del hogar, y si superan los 22,600 y tantos pesos en que ingreso, ellos han calculado, ya no son pobres. Ya no son pobres. A la familia que entra más de 24,000 pesos no es pobre, no es pobre, según el Ministerio de Economía Dominicana. Exactamente. Entonces nosotros hicimos una estimación que es diferente. Nosotros calculamos lo que es la pobreza laboral. ¿Cuál es la diferencia entre la pobreza monetaria y la pobreza laboral? Que para mí está más cercana a la realidad del dominicano, y que nosotros revelamos que el 53% de los miembros del hogar familiar en la República Dominicana adolece de pobreza laboral. ¿Qué nosotros consideramos? El ingreso de primera ocupación. Es decir, ¿qué es lo que entra de manera consistente a los ingresos corrientes de un hogar? Lo que gana la gente en salario. En salario. Es decir, usted produce en su trabajo. ¿Qué produce de ya su sea trabajo? Formal o informal. De su ocupación principal, claro. ¿Verdad? Porque lo que te regalan un día, eso no es un ingreso fijo. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que para la pobreza monetaria ellos incluyen lo que son los ingresos derivados del apoyo que da el Estado de protección social. Los programas sociales. Los programas sociales, incluyen ahí el ingreso esporádico que le envía vía remesa a un familiar en el extranjero. Claro. Incluyen ahí algunos alimentos, ¿verdad?, que se le dan a los niños. Pero ese ingreso del extranjero es el gobierno de Estados Unidos que se lo está dando al que lo recibe aquí, porque es la economía de Estados Unidos. Entonces hay una serie de elementos
que ayudan a que la pobreza monetaria, según el cálculo oficial, sea más baja de lo que nosotros entendemos que es lo que debe estimarse es en función del ingreso del hogar, porque el trabajo es lo que determina y su ingreso, que una persona pueda movilizarse socialmente. Lo que te da estabilidad, exactamente, lo fijo que usted consigue, que usted ingresa cada mes. Exactamente. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, son 53% y más o menos 26% en pobreza extrema, en pobreza laboral extrema. ¿Cuánto es la extrema? 26%. En pobreza extrema. Pobreza extrema laboral, ¿verdad? No vamos a tergiversar porque a veces ponen un titular y eso genera... Laboral, estamos hablando del trabajo. Del trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Como sabemos que en República Dominicana la gente no solo vive de un solo trabajo, sino que se dedica al pluriempleo. Varios trabajos. Incluso nosotros mismos, clase media, ¿verdad? Vivimos del profesionales de 2 y 3. Yo no vivo solo de la academia, vivo de la investigación, vivo de la consultoría, y eso me da unos ingresos extras, que no son permanentes, no, son esporádicos. Pero me ayudan a poder flotar. Imagínense una gente en el quintil bajo de ingresos, el quintil 2, el quintil 1, que tiene que sobrevivir con unos salarios miserables. 12,000 y 13,000 pesos es el sueldo básico. Y si trabajas en una empresa mediano grande, te puedes encontrar con 25 o 26,000 pesos. El salario promedio. El salario básico está en 12 a 13,000 pesos y el salario promedio ronda los 22 a 25,000 pesos. Y recuerda que eso estamos hablando de los trabajadores formales. De los trabajadores formales. Los informales. No está el chiripero, el que sale por la mañana a buscar qué hacer. Los ingresos informales son aún más paupérrimos. Y el 56% de la fuerza de trabajo en la República Dominicana desarrolla su actividad productiva ¿en dónde? En la informalidad. O sea que lo que estamos realmente revelando es una realidad tétrica, ¿verdad?, del mercado laboral dominicano. Y ciertamente eso es ayudado porque el trabajador no se le reconoce la capacidad de asociarse. O sea, aquí, constitucionalmente, un trabajador puede crear un sindicato en teoría, pero inmediatamente un trabajador, junto con sus colegas, articula, y ustedes van a tener una representante del movimiento sindical para que le explique esto. Inmediatamente esto se estructura. El Ministerio de Trabajo supuestamente tiene que acoger, ¿verdad?, y proteger ese derecho a la libre asociación, porque es un elemento constitucional. Es un derecho constitucional, un derecho social, claro. Sin embargo, el sector privado desconoce muchas veces estos derechos y por eso le quita poder de negociación a los trabajadores para poder luchar por un aumento general de salario, que no sea cada 2 años los salarios mínimos, porque a lo que se necesita en República Dominicana actualmente es un aumento y un ajuste salarial nacional, tanto público como privado, y no importa a qué nivel, no importa, porque aquí se discute el salario mínimo, pero no se discute el salario general. Claro, hay algo que quiero consultarle, porque usted es el especialista en economía. El Banco Mundial habla, es un informe, del buen empleo, las características, los elementos que componen un buen empleo, y menciona, por ejemplo, los ingresos, lo que usted está hablando. Lo principal es el ingreso. Para usted saber si tiene un buen empleo, el ingreso que usted recibe. Habla de los beneficios, de la estabilidad del empleo y las condiciones laborales. ¿Usted podría decirnos qué significa eso? Cuando hablamos de los ingresos, es que ¿cuáles características tiene que tener el ingreso para que sea, para que garantice lo que dice la Constitución de remunerado, justo, suficiente para vivir con dignidad y que usted cubra todo eso que dice la Constitución, para que no sea poesía? ¿Cuáles son las características que debe tener el ingreso? ¿Qué cantidad? ¿Cómo debe ser? Miren, ciertamente, y muy buena pregunta, muy buena puntualización. ¿Qué es un ingreso digno? Mucha gente se pregunta, ¿qué es? Bueno, un ingreso digno esencialmente es un ingreso que pueda cubrir mínimamente lo que son los gastos de consumo del hogar y que le quede algo al trabajador para ocio, para mejorar vamos a decir, para poder consumir cultura, comprarse un libro, estudiar teatro. O sea, porque la gente no solo vive de comer. Entonces, no podemos tener una economía en donde la canasta familiar de consumo, ¿verdad?, que nosotros la calculamos y el Banco Central la tiene y la divide en 5 quintiles, la del quintil más bajo está en 26,000 pesos. Que es del que gana 12, 13,000 pesos. Exacto. Entonces,
Si tú mides... Pero hay una canasta básica que está en 44,000 para el que gana... En 47,000. 47,000 para el que gana 23,000 pesos. La promedio nacional, si tú promedias las canastas básicas por Claro. regiones y por... Claro. Es verdad, porque cada región Claro. tiene un costo Sí. de vida. Y eso hay que entenderlo. Que en la vida real está más de los 47,000. Pero cuando usted se va a la realidad, está más de Entonces, los si 47,000. nosotros promediamos eso y promediamos los ingresos a nivel Claro. nacional, que andan por alrededor de 22,000 a 23,000 Claro. pesos, en un hogar, para cubrir la canasta Claro. promedio nacional, hay que trabajar déficit. mamá, papá e hijo. Y eso es Todo lo que estamos viendo. Entonces, eso genera... Pero aquí no hay trabajo para todo el mundo. No, aquí no hay trabajo para todo el mundo. Y además, el trabajo para los hijos e hijas, esto puede un poco trastocarlo, ¿verdad? Digamos... El tema de la educación. Distraer, Claro. ¿entiendes? Entonces, Lo saca de la educación algunos. Y muchas veces los jóvenes, y nosotros calculamos lo que son el porcentaje de ninis que hay en República Dominicana. Que ni trabajan ni estudian. Ni trabajan ni estudian, está en 17%. Hay 293,000 jóvenes dominicanos que no están ni trabajando ni estudiando. Y ese caso es un mucho peor. desperdicio de la juventud. Es mucho peor en la Claro. población femenina. Que O sea, es mayor, así es. 24% Así es. de las mujeres ni trabajan ni estudian. Jóvenes de, Claro. de 17 a 24 años, que son jóvenes que deben estar en la Claro. senda de la preparación. Claro. Y son los que debe aprovecharse en materia de productividad laboral. Porque Bien. el joven tiene la iniciativa, tiene la Así es. energía, tiene una serie de Así es. elementos. Y antes de finalizar, que ya tenemos que concluir este espacio, la pregunta, ¿a dónde va? Porque la República Dominicana viene creciendo desde hace unos 30 años. Hablamos de un crecimiento económico que lo reconocen bancos internacionales, organizaciones internacionales, países, ese crecimiento. ¿A dónde va el crecimiento? ¿Y cómo hacer para que ese crecimiento llegue a los trabajadores dominicanos para que no vivan, sino que, porque no se está viviendo, se está sobreviviendo, subsistiendo, porque se está sobreviviendo con un déficit de unos 20,000 pesos la familia pobre, que le falta para comprar lo que necesita para comer. Sí. Entonces, usted como economista, ¿a dónde se está yendo ese crecimiento y cómo hacer que ese crecimiento económico se refleje en bienestar para el dominicano, que mínimamente pueda comer? Claro. Mira, nosotros hicimos un cálculo que te va a responder precisamente hacia dónde está yendo la riqueza producida. Nosotros calculamos ahí, en radiografía del trabajo, que la productividad del trabajo se ha triplicado en los últimos 23 años, del 2000 al 2023. Y el ingreso real, vamos a decir, el poder adquisitivo de los salarios en República Dominicana están un 8% por debajo del año 2000. ¿Qué te quiere decir eso? Que esa triplicación de la productividad, es decir, que un trabajador ¿quién se está beneficiando? Es 3 veces más productivo que hace 23 años. Porque esa productividad se hace con las manos y el intelecto del trabajador, del pobre dominicano. Y no se está traduciendo en mejoría salarial. ¿A dónde se está yendo? Entonces, vamos a decir, la renta nacional, que es la riqueza que se produce, se divide en beneficios, salarios e impuestos para el Estado. Entonces, ¿a dónde está yendo la riqueza? Al beneficio. Porque el gran empresariado dominicano está, digamos, acumulando cada vez más, porque nosotros medimos también los beneficios que ellos reportan en la DGI y son 3 veces más que en el año 2000. O sea, 3 veces más los beneficios y 8% menor los salarios. ¿A dónde está yendo? Está yendo a engrosar lo que son las grandes fortunas en República Dominicana. Entonces nosotros estamos viviendo en una economía inequitativa, en una economía desigual. Es una injusticia y en social. donde el Estado también tiene una cuota de responsabilidad porque no está generando impuestos, no le está sacando recursos, ¿verdad?, de esa riqueza y de ese beneficio que se ha triplicado en impuestos para transferirlo ¿a dónde? En gastos sociales para la gente, para que la gente pueda tener bienes y servicios públicos de calidad en suficiencia, porque si las escuelas dominicanas estuvieran en las condiciones y si los hospitales dominicanos estuvieran en las condiciones, ¿verdad?, adecuadas, la clase media dominicana, los pobres dominicanos no tendrían que procurar servicios privados caros y donde los gastos de bolsillo están entre un 45 y un 50%. Nos están atracando prácticamente en todos los niveles. Y eso tiene que mejorarse en la República Dominicana con una reforma
tributaria, una reforma fiscal que dote al sistema tributario de la capacidad redistributiva de la economía. El trabajador tiene que beneficiarse de esa riqueza que tiene el país. Y el trabajador no podemos circunscribir la discusión a un aumento de 1%. No, es que tiene que haber un paquete, tiene que haber beneficios, como dice el Banco Mundial. Su ingreso, pero tiene que haber beneficios y condiciones laborales. Y no puede ser que una persona para poder comer tenga que trabajar 24, 12, 18 horas al día. Eso va en contra de su desarrollo humano. Y que no sea la inflación el elemento que único. Se traga los porque aumentos. Si tú me aumentas, la inflación ha sido de un 8% acumulado y tú me aumentas un 8%, me está dejando la estructura inequitativa de reparto de la riqueza. Tiene que introducir el elemento de la productividad. Entonces, aquí viene la política, de los políticos depende. Usted que le gusta decir que a usted no le importa la política, que usted no tiene que ver con políticos, que usted vive su trabajo, pues mire, todo lo que se hace en el territorio dominicano es por las decisiones de los políticos. De los políticos depende que este problema de que el dominicano gana 25,000 o 13,000 pesos y la canasta familiar está a partir de 47,000 pesos, ese problema tiene la responsabilidad de gestionarlo el gobierno dominicano y los trabajadores ejercer su derecho a la protesta, a exigir justicia social en cuanto al trabajo, beneficiarse con buenos ingresos y recibir beneficios y paquetes laborales que le garantice el salario digno, justo y suficiente para cubrir sus necesidades y las de su familia. Muchas gracias señor Tavares, por estar con nosotros y lo vamos a estar invitando nueva vez para seguir profundizando en estos temas. Muchas gracias. Amigos, no se mueva, continúa Dominicana es Vida.